Arthur Schopenhauer, considerado como uno de los filósofos más pesimistas, nos ha llevado a hacernos preguntas sobre su filosofía. Por ello, en el día de hoy hablaremos un poco sobre de qué trata la filosofía de Schopenhauer y por qué pensamos que la voluntad debe controlarse y no eliminarse. Comencemos. Arthur Schopenhauer. ¿Quién fue Arthur Schopenhauer? Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig, Polonia. Hizo sus estudios en las universidades como Berlín, Gotinga y Jena. Radicó sus estudios en Frankfurt del Main y se dedicó principalmente a una vida solitaria, y sus estudios están principalmente basados en la filosofía budista, hinduista y del misticismo. En su obra principal, El mundo como voluntad y representación, de 1819, propone los elementos éticos y metafísicos dominantes de su filosofía atea y pesimista. Y en este libro se propone responder de modo definitivo a la pregunta de qué es el mundo a partir de una intuición que él tiene de la vida. El núcleo de esta intuición es que el mundo exterior y sensible que vemos y experimentamos no es más que una apariencia o ilusión. Es representación de un principio absoluto y primario que está detrás y más allá de todo lo racional, la voluntad. Entonces así el mundo tiene dos caras, voluntad y representación. El punto de partida de la filosofía de Schopenhauer es una distinción kantiana entre fenómeno y cosa en sí. Kant plantea una distinción entre el noúmeno, que es la realidad en sí, y el fenómeno, que es lo que conocemos de la realidad. Para Kant, la cosa en sí es inaccesible para nuestro conocimiento, que depende muy fuertemente de las estructuras a priori de mi subjetividad. Solo podemos conocer el fenómeno, que es el modo como la realidad se nos muestra a nosotros. Pero la realidad en sí misma, aparte de nuestras propias categorías, son incognoscibles para nosotros. Schopenhauer toma esta distinción y le da un sentido distinto. Para Schopenhauer, el fenómeno ya no será conocimiento, sino apariencia, ilusión, sueño, y la cosa en sí será lo que se esconde detrás de esa ilusión representativa. Pero la cosa en sí ya no es inaccesible, como en Kant, sino que se puede conocer. Por un lado, el mundo es mi representación, lo que me parece. Ahora bien, el mundo no se reduce a la representación. La representación solo es la cara exterior, aparente, ilusoria de la realidad. En su corazón íntimo, el mundo es voluntad. Las dos caras que decíamos, el fenómeno y la cosa en sí, la ilusión y lo que es de verdad real, la representación y la voluntad. En esta dualidad es la voluntad irracional la que está en el corazón de todo. Es el principio a que todo se reduce. La representación, en cambio, es apariencia. Son los distintos modos que tiene la voluntad originaria de materializarse. La voluntad es lo que lo mueve. La voluntad es irracional. Ahora veamos por qué. Como cosa en sí, la voluntad no se rige por las formas de la representación y en concreto por el espacio y el tiempo que constituyen el principio de individualización. La vemos objetivada en cada ser como un impulso inconsciente, como un infinito cuyo objetivo es la supervivencia. Por esta razón, dice Schopenhauer, que la voluntad es voluntad de vivir. La estación no es un autodesenvolvimiento ordenado y racional, sino una explosión caótica y absurda. La voluntad no tiene un porqué para querer la vida, pues los porqués son razones y las razones son racionales. Pero la voluntad está más allá de toda razón. Schopenhauer no quiere responder a la pregunta de por qué el mundo es así, sino la pregunta de ¿qué es el mundo? No hay un motivo por el cual la voluntad quiera la vida, sencillamente es lo que es, voluntad de vivir y punto.
El principio absoluto que aquí se manifiesta no es el espíritu absoluto ni la razón, es más bien la voluntad irracional de vivir. El escenario horripilante que nos muestra la voluntad es un espectáculo de criaturas miserables que se devoran unas a otras en la lucha por la supervivencia. Y como resultado de esta lucha, lo que hay en el fondo de la vida es dolor, hasta el punto en el que dice Schopenhauer, toda vida es dolor. ¿Por qué? Porque la vida como voluntad es un perpetuo deseo, y la base de todo deseo es la privación. Deseamos lo que no tenemos, y esto nos hace sufrir. A todo esto hay que añadirle además que la característica básica de la voluntad es el egoísmo. Como resultado de ello, todo ser consciente se considera centro del universo, como si él solo fuese la representación completa de la voluntad, y por ello solamente se preocupa de su bienestar, y su conservación a la voluntad de vivir solo es eterna e inmortal, y la verdad es que no le importa en absoluto lo que le pase al individuo. El individuo muere, pero ella permanece. Es decir, vivimos una vida miserable, nos morimos y más encima desaparecemos en su totalidad. Esto suele conocerse como pesimismo metafísico absoluto. En otras palabras, la raíz de todo mal reside en la esclavitud de la voluntad, y por ello los seres humanos sufrimos. Ahora bien, para Schopenhauer existe la voluntad, que se da en forma de energía, la cual da origen y materializa lo que percibimos. Esta voluntad está detrás de todos los deseos, así que para Schopenhauer es un deseo universal, no es bueno ni malo. Sin embargo, este deseo no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no busca nuestra felicidad. Así que solo es una energía que nos usa para materializarse, pero no tiene caso porque nos lleva a actuar según algo que queramos, que finalmente habrá surgido de una necesidad, y toda necesidad implica que somos carentes de otra cosa, por lo que directamente implica dolor, porque nunca podremos satisfacer todas nuestras necesidades, y satisfacer un deseo solo garantiza cubrir esa necesidad, pero aparecerán muchas más, y cuando logramos satisfacernos, luego nos aburrimos y deseamos otras cosas. Sin embargo, el deseo para Schopenhauer es universal, ataca a todos por igual, pero si el deseo solo es el mismo para todos, ¿por qué algunos sí logran disuadirlo? ¿O solo lo pueden disuadir momentáneamente y realmente el deseo por cosas nunca se va? Si el deseo atacara a todos por igual, entonces ni siquiera alguien podría huir de él, sería como la gravedad. Pero la gravedad existe y aplica para todos, y nadie puede persuadirlo. Así que el deseo solo puede ser universal en el caso en el que nadie pueda estar exento del mismo. Además, Schopenhauer dice que somos seres miserables, porque vivimos en constante sufrimiento, al no poder satisfacernos por completo, y establece esta idea como lo más malo que pueda existir, pero la vida es un constante vaivén. De lo malo, de los errores y de lo fallido se aprende, y es lo que nos lleva también a tener la capacidad de analizar mejor las cosas para saber si son o no buenas para nosotros. La felicidad absoluta no se puede alcanzar en su totalidad, porque estar siempre bien no es posible en un mundo tan cambiante, así que el dolor será algo que siempre estará allí, y no tiene que hacernos miserables siempre, porque es algo de lo que podemos aprender. Así también hay que tener en cuenta que los deseos en parte son buenos, ya que muchos de los deseos que experimentamos son deseos que nos aseguran la vida, así como menciona Epicuro. Hay deseos que son naturales y necesarios, como comer, la sed, mantenerse vivos, etc. Y aunque Epicuro también esté de acuerdo en mantener una ataraxia, el deseo no es algo que podamos remover por completo de nuestras vidas, ya que incluso se encuentra en nuestros instintos más naturales. Ahora bien, por otro lado, algo que también menciona Schopenhauer en su filosofía son formas en las que podemos escapar de esta voluntad destructiva, una forma en la que podemos huir del sufrimiento.
Lo que él propone son tres formas: la contemplación del arte, la compasión y comenzar a vivir una vida ascética. En la contemplación del arte, dice Schopenhauer, el arte tiene poder de distraernos y hacernos olvidar de nuestra voluntad. Sin embargo, esto no es realmente una solución, puesto que es solo una solución momentánea que no hará desaparecer el deseo por algo más, sino que solo lo va a aplazar y el deseo va a seguir estando allí y en algún punto va a sentir la necesidad de satisfacerlo. No es realmente una buena opción porque además hay personas que no sienten una real atracción por el arte y no lo verían como una vía para escapar de su voluntad. Y se supone que para Schopenhauer el deseo es universal, sin embargo, esta solución no es universal. En la compasión se practica al entender que el otro es mi compañero de sufrimientos, pero aunque el otro sufra también, tenga sus problemas y etcétera, no significa que siempre esté exento a cometer sus errores, incluso cuando sus actos han sido motivados por la voluntad, puesto que la compasión, por ejemplo, no se puede aplicar cuando se trata de un asesino. La compasión no se puede aplicar cuando el asesino se halla frente a un tribunal. Por último, la vida ascética es bastante recomendada para conservar una vida sin temores, deseos, lujos, etc. Pero es una vida muy limitada y la cual no está muy aterrizada a la vida normal de una persona que, por ejemplo, a causa del sistema debe estar siempre bajo una rutina donde va a mantener una estabilidad económica, personal, emocional dentro de un mismo sistema, porque digamos que esta vida ascética requiere muchos sacrificios y esta vida muchas veces las personas deben mantener este equilibrio, esa estabilidad para asegurar el bien no solo de ellos mismos, sino también de las personas con las que convive, así que no sería una solución tampoco. En conclusión, las soluciones que nos da Schopenhauer no son realmente soluciones que perduren y puedan liberarnos de la voluntad, que además son deseos que nos permiten ser como somos, es decir, ser humanos, puesto que si no deseáramos no seríamos diferentes a las máquinas que solo cumplen una función de producir. Nosotros necesitamos de los deseos para motivarnos a hacer algo. Y sí, puede que seamos carentes de algo, pero en realidad nada es absoluto. Y la vida está llena de carencias, por lo que Schopenhauer propone una idea muy utópica y sus soluciones son poco trascendentales. Y para que los humanos no lleguen a los extremos de que toda su vida se base solo en el deseo, se debe aprender es cómo manejarlos, en qué tiempos, sin que interfieran en nuestras vidas, puesto que los deseos deben estar en un límite. Podemos decir que los deseos solo los llevamos a cabo cuando estamos en nuestros momentos lúdicos, donde no tenemos nada que hacer y no tenemos la mente ocupada, por lo que no interfieren en la vida cotidiana y pueden tener un espacio.